Bienvenidos, muy buenas noches con todos. Siguiendo con la temática hidráulica, en esta ocasión les he preparado un tema de relevado interés para aquellos quienes dedican su actividad al diseño de obras que están sometidas a la acción del agua. Consecuentemente, obras que están sometidas a la filtración. Y el tema se llama filtración en presas. La temática está dividida en dos videos y en esta ocasión vamos a ver el uno de dos, que se trata principalmente de los fundamentos teóricos que circundan a esta temática. Presento esta cita de una mujer muy famosa a nivel mundial. Esta señora nació en Polonia, pero fue nacionalizada en Francia a raíz de que contrajo matrimonio con otro científico francés. La historia a ella la conoce como Marie Curie, que nació en 1867 y murió muy joven en 1934. Manifestaba lo siguiente: a nada en la vida se le debe temer, solo se le debe comprender. Esta es una máxima muy interesante que fundamentalmente encierra aquello que tiene que ver con el miedo. Y el miedo surge cuando desconocemos. Una vez que ya conocemos, el miedo desaparece. Entonces así prácticamente es la vida, que siempre nos está dando retos y tememos que muchas veces no sabemos enfrentar y fracasamos. Pero si sabemos enfrentar, significa que debemos adentrarnos y comprender y solucionar, y así el miedo desaparecerá. Fundamentos. Vamos a hablar sobre los fundamentos de la filtración. Sobre la base de la filtración está la ley de Darcy, que es una ley muy interesante y que fundamentalmente se aplica en esta metodología que les voy a presentar. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Tenemos una presa de tierra con sus componentes geométricos principales. ¿Cuáles son? Las cargas de agua a nivel de la parte superior, o como se le llama, aguas arriba, y en la parte inferior, como se le llama, a nivel aguas abajo. Entonces la presa está un poco elevada del nivel aguas arriba, justamente como una medida de protección. Y aquí tenemos nosotros representado el agua, que es esta franja que está aquí celeste y que la cruza. Entonces, en el momento en que comienza la filtración, como la presa, en este caso es una presa de tierra, tiene poros, por los intersticios se penetra el agua, dando origen a este fenómeno que se llama la filtración. Entonces hay una parte que queda seca, que es esta partecita orangine, mientras que la parte ya celeste mezclada con orangine es en donde está la saturación. Entonces el agua viene en condiciones normales, dependiendo de las características filtrantes del material del que esté hecho la presa, viene y descarga en una parte baja, que aquí esto se lo llama como punto de descarga, que le hemos llamado como Z. Entonces uno de las tareas en el momento en que se proyectan este tipo de obras es determinar justo dónde se encuentra ese punto ubicado, y eso depende de las condiciones de agua que se tengan en niveles y de las características de la tierra de la cual está construida la presa. Entonces la filtración se presenta por la parte superior y también por la parte inferior, en dependencia también asimismo del material. Entonces, si el material de la presa es igual al material de la base, entonces la filtración, las condiciones filtrantes van a ser iguales. Generalmente se ubican este tipo de obras en sitios donde se tiene una base con poca permeabilidad. Lo que caracteriza
a los suelos en lo que se refiere a la permeabilidad es el llamado coeficiente de permeabilidad, que en este caso de nuestro estudio vamos a tener un coeficiente de permeabilidad para la presa como tal y un coeficiente de permeabilidad para la base. Entonces, ¿qué es el coeficiente de permeabilidad? Es un parámetro que tiene unidades de velocidad y que caracteriza justamente la capacidad que tiene el suelo para permitir a través de sus poros conducir el agua. Si este coeficiente es mayor que otro, significa que ese suelo permite más la conducción. En términos concretos, lo ideal sería que la presa fuera impermeable para poder garantizar un volumen mayor que nos permita satisfacer necesidades para lo cual se proyectan este tipo de obras. Entonces, repito, los componentes geométricos son las dimensiones de la presa, que es su altura como tal, y la inclinación, que viene caracterizada por el talud superior y el talud inferior. Entonces son geometría de la presa, altura y taludes, y este valor B, que es el ancho de corona que se llama. Luego, como parte hidráulica, tenemos a la altura de la carga de aguas, a la altura de las aguas arriba y a la altura de las aguas abajo. Vamos nosotros a presentar los fundamentos de cómo en la práctica a nivel científico se estima el caudal que circula por el cuerpo y el caudal que circula por la base. Y pues aquí tenemos nosotros una fórmula. Esta fórmula que está aquí inicialmente es aquella que nos permite estimar el caudal de agua que permite conducir la presa o el cuerpo de la presa a través de sus poros, que es una fórmula obtenida partiendo del principio de la ley de Darcy. Entonces, ¿qué dice la ley de Darcy? Que la velocidad con la que se mueven las partículas, velocidad de agua, a través de los poros, es directamente proporcional a un parámetro que se lo llama el coeficiente de permeabilidad, que en este caso se lo representa por la letra K. Entonces aquí esta es una fórmula que propone un académico de origen ruso llamado Schafernak. Él propone esta fórmula, en donde, si regresamos atrás, vamos a ver que aquí tenemos delta H, M2, HI. HI, que es la carga de agua en la parte inferior, y delta H es el intervalo que hay del nivel mínimo en la parte inferior de agua hasta el punto de desfogue. Si regresamos a la anterior que tenemos aquí, entonces delta H es justamente esta distancia que hay aquí, ¿sí? Del nivel máximo, del nivel de aguas abajo hasta su punto con este lugar geométrico que hemos llamado Z, que es el sitio donde descargan las aguas subterráneas. Entonces tenemos que para estimarlo necesitamos calcular estos parámetros. El valor del coeficiente de permeabilidad es un parámetro que se lo obtiene en condiciones de laboratorio, llevando una muestra de suelo. Este M2 es un parámetro que se lo establece en función del tipo de material que se tenga. Entonces, para las arcillas, este valor M2 está por el orden de 3 y 5. Entonces, mientras más inclinado se encuentre el talud, entonces significa de que el llamado ángulo de reposo es menor. Entonces aquí tenemos el nivel del agua y con esta fórmula se encuentra. Ahora, ¿qué constituye un inconveniente? El inconveniente constituye que este valor delta H no se lo conoce, y a través de este método de Schafernak se propone este sistema de solución de ecuaciones simultáneas
para encontrar. Entonces aquí en este sistema nosotros notamos de que la única desconocida variable es delta H, que es lo que se busca. Entonces, mediante el método de aproximaciones sucesivas, conociendo ciertos parámetros geométricos como L sub 0, que si regresamos atrás, este L sub 0 es esta distancia que está aquí, ¿sí? Es la distancia tomada de la vertical que cruza por el centro del talud hasta donde el talud se intersecta con el nivel aguas abajo. Entonces ese es el valor de L sub 0. HS es el nivel del agua en la parte superior. Aquí tenemos HS, HI es el nivel inferior. Ahora, ¿cómo se resuelve? Tenemos nosotros que arrancar dando valores a delta H. Podemos comenzar con 0.1 y vamos incrementando de tal manera de que calculamos este miembro derecho y este miembro izquierdo. En el momento en que estos dos miembros sean iguales, consecuentemente hemos encontrado delta H. Aquí tenemos presento fórmulas sobre cómo calcular L sub 0, el valor de AK, que es un parámetro geométrico, FD y FE, que los muestro pues también aquí en el gráfico. Acá tenemos KF, ¿sí? ED. Entonces esos segmentos pues justamente se desprenden de este análisis. De tal manera de que una vez que hemos nosotros encontrado delta H, podemos simplemente reemplazar en esta fórmula y encontramos el caudal de agua. Recuerden que este es un caudal unitario por unidad de longitud. Para encontrar el caudal total es necesario multiplicar ese caudal unitario por la longitud media de la cresta. Ahora, ¿cómo calculamos el caudal asimismo unitario en la base de la presa? Se calcula de una manera más sencilla. ¿Dónde que tenemos nosotros aquí? ¿Qué necesitamos? Necesitamos el coeficiente de permeabilidad del material de la base. NaN es el nivel, o mejor dicho, la cota del agua en la parte superior, y NaA es el nivel del agua en la parte inferior, que pues en términos ya de convención se lo llama nivel de aguas normales y al otro se lo denomina nivel aguas abajo. Aquí tenemos M y tenemos N. Entonces estos son parámetros que vamos más adelante en la práctica a precisar a qué se refieren. Pero en términos generales, M es la cantidad de franjas entre líneas de corrientes que tiene una red hidrodinámica, mientras que N es la cantidad de franjas entre líneas equipotenciales de la red hidrodinámica. Y en general el caudal total se calcula como la suma del caudal del cuerpo de la presa más el caudal que se transporta por la base. Para nosotros poder concretar estos fundamentos presentados, que yo les sugiero que chequeen, revisen en los apartados de hidráulica subterránea, para que puedan ustedes hacer más consistente este conocimiento, que consulten, que revisen y sea más fructífero esta capacitación. Recuerden que el conocimiento está allí y que de nosotros depende poderlo alcanzar. Entonces vamos nosotros a hacer un ejercicio de la siguiente manera. Vamos a dar en cuestiones geométricas, vamos a tener una altura de presa de 50. Los taludes, el superior 2.5, el inferior 2. Y la longitud, el ancho de cresta, 20 metros. Estos datos han sido tomados ligeramente aproximados a los datos que tiene la presa La Esperanza, la presa Poza Honda, que es una presa que se encuentra ubicada en la zona central de la provincia de Manabí, Ecuador, y que pues
está destinada para abastecer de agua potable a varias localidades de la zona central y asimismo a proveer de riego a aproximadamente 15.000 hectáreas. Entonces, y almacena alrededor de 100 millones de metros cúbicos. Entonces, en la parte de los niveles de agua, en el superior tenemos 40 metros, en el inferior tenemos 10 metros. Vamos a tomar estos valores estimados medios de justamente de la localidad, que el coeficiente de permeabilidad del cuerpo de la presa será igual a 5.8 por 10 a la menos 7 metros por segundo y el de la base 6.1 por 10 a la menos 8 metros por segundo. Noten pues que el parámetro de abajo es mayor, significa de que suelo presenta mayor impermeabilidad que el de arriba, es decir, que conduce menos agua que el material del cuerpo de la presa. Y con esto he culminado de una manera así sucinta los fundamentos sobre la teoría que existe en la parte científica para determinar los caudales de agua a nivel del cuerpo y de la base de una presa.